Hola, soy Altagracia Flores Díaz. Esto es lo que quiero que recuerden sobre mí, trataré de ser breve y de antemano les agradezco su interés en escucharme. Yo nací el 11 de mayo de 1928 en Guadalajara, Jalisco, tuve una hermana casi 2 años mayor que yo que se llamaba Aurora, nos quisimos mucho, quien se hizo cargo de nosotras fue mi tía Altagracia quien no tuvo hijos, su esposo era diplomático en el gobierno y viajaban casi siempre. Por eso tuvieron que internarnos en la mejor escuela de aquellos años que era el internado Mier y Pesado que se encontraba por el rumbo de la villa, finalmente nos criamos propiamente solas y sin familia, aunque algunas veces recibíamos visitas y nos sacaban a pasear, tuvimos muy buena educación, como aprender a vestirnos, cómo comportarnos, aprendimos a bailar y cantar, sobre todo a respetar a nuestros mayores, así estuvimos hasta que mi tío falleció y ya no pudieron pagar nuestras colegiaturas. Salimos de ese internado y entonces nos tuvimos que separar entre la familia. Yo me quedé con mi tía Altagracia y mi hermana tuvo que irse con otra de mis tías. Mis padres eran Doroteo Flores y Aurora Díaz, ambos de Guadalajara, Jalisco. Vivimos en Guadalajara pero siendo muy pequeñas mi madre falleció y mi padre no pudo hacerse cargo de nosotras. Por eso nos llevaron a vivir a México con mi tía Altagracia. Mi padre se dedicó a la política y llegó a ser diputado. Seguramente por eso a mí también la política era algo que siempre me gustó y aunque nunca tuve un cargo político, sí lo tuve en el Congreso del Trabajo desde donde siempre trabajé por el bien de mis compañeros. Me casé con Roberto Moreno Reyes, un muchacho muy guapo con unos ojos hermosos. Nos hicimos novios cuando yo tenía apenas 16 años y trabajaba como secretaria. Nos enamoramos. Él ya tenía un hijo muy pequeñito pero vivía con su mamá. Nos casamos en México, Distrito Federal. Contando y yo con 17 años, nos fuimos a vivir a casa de su hermana Catalina y su cuñado Juan. 2 personas encantadoras a quienes quise mucho y fueron como unos padres para mí, además adoraban a mi esposo, éramos realmente felices. Con carencias y con ganas de salir adelante, conocí a mis suegros doña Cholita y don Pedro, a sus hermanos Pepe, Pedro, Eduardo, Enrique, Esperanza y Mario, Mario Moreno Reyes Cantinflas, ¡guau, qué sorpresa! Cantinflas el mejor cómico de México y muy parecido a mi esposo, todos ellos muy buenas personas y con quienes mantuve siempre una estupenda relación. Tuve una hermana y 3 medios hermanos por parte de mi papá, en la fotografía estoy con mi hija Altita, mi cuñada Catalina, mi hermana Aurora y mi hija Galita, mis otros hermanos eran David, Hugo y Ramón quien se mató accidentalmente de un balazo en la cabeza cuando tenía apenas 19 años, al que más frecuente fue a Hugo, quien fue catedrático en la Universidad de Guadalajara, un hombre muy inteligente, muy humano además de sencillo y cariñoso, cuando venía a México se alojaba con nosotros y se llevaba muy bien con mi esposo Robert, mis cuñados y sobre todo con mi hijo el mayor, Juan Carlos. De mi matrimonio nacieron 4 hijos, el mayor Juan Carlos, luego Altagracia, 9 años después llegó Galita y al final Javier, así formamos una hermosa familia, desde luego ya eran mejores tiempos. Robert ya tenía un trabajo fijo en la Asociación Nacional de Actores y además participaba en cine, teatro y radio, mis hijos estudiaban, desde luego nos alcanzaba para vivir sin tantas carencias. El apoyo de mi cuñada Catalina y de Juan, era muy importante ya que nunca nos desampararon, de hecho mi hijo Juan Carlos desde la edad de 2 años por su propia decisión dormía con ellos, ya que se escapaba de la cuna en la noche y se salía por el patio a tocarle y gritarle a la puerta a su tía Catá, ábreme y mi cuñada inmediatamente le abría y lo metía a acostarse con ellos. Mi esposo no me creía hasta que una noche nos hicimos los dormidos y vimos todo como sucedía. A partir de esos días ya el niño se quedaba con ellos. Desafortunadamente mi esposo Roberto falleció en marzo de 1965, víctima del terrible cáncer. Yo quedé con mis 4 hijos y el apoyo incondicional de mi cuñada Catalina y su esposo Juan. Ante esta situación mi cuñado Mario ofreció darme una pensión para ayudarme, pero la rechacé porque lo que yo quería era trabajar y sacar a mis hijos adelante. Le agradecí mucho su ofrecimiento y le pedí que esa ayuda mejor se la diera a mi cuñada Catalina, quien se hacía cargo de la casa, meses después de mucho batallar finalmente ingresé a Petróleos Mexicanos y como me gustaba la política me acerqué al sindicato petrolero, donde llegué a ser comisionada nacional y pude ayudar a muchos compañeros. Me jubilé en el año 2000 y ya me dediqué totalmente a mi familia y a mis hermosas nietas.
Tuve 5 nietos y 9 bisnietos, entre todos eran 11 mujeres y 3 hombres, el más chiquito de tan solo 3 años se llama Patricio y lo quiero mucho, al igual que a todos ellos. De mi hijo Juan Carlos fueron 3 mujeres Claudia, Patricia y mi consentida Marianite quien se parecía mucho a mí, de mi hija Galita sus hijos Roberto y Alejandra, me divertía mucho con todos y los llevaba a pasear. En 2005 me vine a vivir a Querétaro con mis hija Galita, unos meses después se jubiló mi hijo Juan Carlos que también trabajó en Petróleos Mexicanos y se vino a vivir a Querétaro, así que ya estuvimos juntos nuevamente, pero cada quien en su casa. De mi hija la mayor ya no quise saber de ella debido a una falta muy grave que tuvo y que me lastimó mucho al igual que a mi familia, ya la he perdonado, desde que se fue en 1970 jamás volví a verla. Tuve una hermosa familia, algunos desencantos, quizá el más fuerte fue el de mi hija Altita, que con su deslealtad faltó a todos los principios morales de una familia decente. Tuve muy grandes amigos, sufrí la pérdida del amor de mi vida que fue mi esposo Robert, de mis hermanos Ramón y Hugo, de mi amada hermana Aurora, de Juan y de Catá a quienes quise con todo mi corazón y siempre les estuve agradecida de todo lo que nos dieron, de mis suegros don Pedro y mamá Cholita que era un amor de señora. De mis cuñados Pedrito, Pepe, Enrique y Mario, de Esperanza y Eduardo me enteré pero tiempo después, de muchos sobrinos y sobrinas, en fin es la etapa dolorosa, pero también tantas alegrías, sobre todo de ver a mis hijos crecer y tener sus familias, de darme la bendición de tener nietos y bisnietos, todos muy queridos y amados, de mi hijo Juan Carlos de quien siempre me sentí muy orgullosa y que a partir de la muerte de su padre compartimos muchas cosas, de Galita mi compañera hasta el final. Tanto así que partimos casi juntas a nuestro encuentro con Dios, de mi nuera e hija Claudia o sea Dudy, quien se ganó mi cariño y respeto y que también me entregó todo su amor y siempre se lo agradeceré, a mis nietas amadas tan cariñosas y que tanto me cuidaron, gracias a todos me los llevo en mi corazón. En enero del 2021 fallecí víctima de COVID y de tristeza de ya no haber vuelto a ver a mi hija Galita que unos días antes también había fallecido, terminamos solas en un hospital, ya no vi a nadie de mi familia, pero los bendigo a todos desde donde me encuentro, gracias por una vida tan llena de aprendizajes. Mi cuerpo fue incinerado y mis cenizas se encuentran en un lugar que ignoro, sola y que a pesar de mi deseo de estar junto a mi hija Galita, mi hijo menor me llevó con él, sin permitir que mi familia pueda visitarme, pero sé que estoy en sus corazones, que Dios los bendiga.